Arrasaldéon, buenas tardes. Aunque es la tercera o la cuarta vez que Jorge Urdanoz se sube a esta tribuna y por lo tanto lo conocemos bien, permitidme unas palabras, 2 líneas de presentación que ni mucho menos alcanzan la totalidad de un currículum mucho más extenso de lo que yo voy a resumir. Jorge Urdanoz es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pública de Navarra y profesor tutor de Ciencia Política en la UNED. Ha sido, y me salto unas cuantas, profesor visitante en la Universidad de Columbia y también en la New York University. Es autor de varias monografías, algunos libros y abundantes artículos académicos y numerosas publicaciones, ya que colabora asiduamente en medios como El País, el Grupo Noticias, El Correo y otros. Sus líneas de investigación pues están relacionadas con la teoría de la representación política, el principio de mayoría, los sistemas electorales, algo que se encargó de impartir algún taller en este foro, y la teoría de la democracia. Compagina su actividad docente e investigadora con la de director de la Escuela de Democracia, una iniciativa de la Cátedra UNESCO, Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo de la Universidad Pública de Navarra, que, al igual que nosotros, es un espacio que se dedica a analizar la realidad social desde miradas críticas. Y hoy voy a abordar un tema tan candente como controvertido, la amnistía a los encausados del procés, desde una doble vertiente, la jurídica, pero también nos hablará de la derivada política que esta medida comporta. Así que pongamos atención porque el año que viene el profesor Urdanoz va a hacer una visita académica a una universidad estadounidense y no estará con nosotros por aquí. Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación y tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, en primer lugar a ti y a la Escuela de Ciudadanía por la invitación. Sí que es cierto 4 veces, yo ya había perdido la cuenta, pero sí que serán 4 y yo vengo muy a gusto, así que para mí es un placer. Muchísimas gracias también a todos los asistentes por venir a escuchar. Yo voy a hablar, como sabéis y como acaba de comentar Pablo, de la cuestión de la amnistía, pero antes voy a hacer dos breves cortes publicitarios. El primero, muchos de vosotros ya lo tenéis en vuestras manos, es un libro que publiqué hace 8 años. Yo colaboraba desde 1998 con el Diario de Navarra y el Diario de Navarra, que tiene una línea ideológica muy clara, durante esos muchos años había artículos que no me los publicaban. Entonces, al final, bueno, tuvimos un desencuentro, por llamarlo así, y yo me fui dando un portazo y este libro, de alguna manera, es el portazo. En él publico los artículos que sí me publicaron junto con los que no. Y se ve muy claro el corte ideológico del Diario de Navarra, que es una obviedad y que todos los diarios tienen su corte ideológico, no vamos a descubrir nada. Pero bueno, el libro tiene la virtud de poner negro sobre blanco, por así decir, cuál es la ideología que impera en ese diario. Y además es un recorrido ya de paso por muchas de las cuestiones candentes durante esos años, ¿no? de las que yo me ocupaba en los artículos. No os lo regalo porque sea especialmente generoso o algo así, sino porque la editorial me llamó hace un mes que se tenía que desembarazar de todos los ejemplares que quedaban, y entonces yo lo que hago es, cuando hay una charla mía, una conferencia, pues lo doy a gente que sé que es probable que lo lea. No sé si es seguro, pero sois un perfil que por lo menos es posible que lo lea. Y el segundo corte publicitario es que ahora sí publico un libro que salió la semana pasada, que se titula La transición según los espías, y que es un poco novelesco, pero es muy riguroso a la vez. Habla de los cables que el embajador de Estados Unidos, durante los años de la transición, enviaba al Departamento de Estado a su jefe en Washington. Su jefe no era otro que Henry Kissinger. Y en esos cables, que son miles y miles de cables, el embajador le va relatando cómo ve el proceso de tránsito a la democracia. El embajador era un hombre muy poderoso y muy bien conectado, hablaba con todo el mundo le contaba todo el mundo es, por supuesto, el rey, Suárez, los ministros, los militares, la alta burguesía, todo el mundo
también la oposición democrática, excepto los comunistas. Los comunistas eran ilegales por aquel entonces y no tenía mucho sentido que el embajador se entrevistara con ellos. Pero, en fin, la información que ofrece es muy rigurosa, cambia el relato que nos han contado de alguno de los episodios más importantes de la transición y, en ese sentido, es muy interesante. Es un libro muy divulgativo y está ya en las librerías. Este se cobra, aviso. Pero, en fin, me apetecía por lo menos decíroslo porque acaba de salir y, evidentemente, yo estoy muy contento y bueno, os lo comento. Realizadas ya estas dos cuñas publicitarias, vamos a lo que nos trae hoy aquí, que es la cuestión de la amnistía, aspectos éticos y jurídicos. Yo voy a desarrollar estos tres apartados, me iré apoyando en el PowerPoint. Me interesa sobre todo revelar algo que yo doy en clase. Yo soy profesor de Filosofía del Derecho y es la complejidad del derecho y su imbricación, su simbiosis con lo político. No existe el derecho, las leyes independientes del entorno político. Y este caso de la amnistía y lo que hemos vivido en España en este último año casi, ¿no?, desde el 23 de julio, pues lo refleja muy bien. Haré un repaso a los argumentos jurídicos a favor y en contra de la amnistía y luego daré mi opinión personal. Más o menos este es el índice en 3 bloques que voy a seguir. Y después, por supuesto, habrá turno de preguntas, de comentarios, etc. Vamos con el primero, complejidad del derecho. Este señor, que supongo que nadie conoce, se llama Ronald Dworkin, murió en el año 2004, es uno de los filósofos del derecho más famosos del siglo XX, y entre las muchas cosas que escribió, tiene una distinción clásica entre reglas y principios. Esto no os asustéis, que no hace falta leerlo o estudiarlo o explicarlo, pero el derecho se compone de reglas, que ahora voy a explicar qué son, pero se compone también de principios. Las reglas son muy concretas, son muy sencillas, son dicotómicas de sí o no, y los principios son, digamos, cuestiones morales que implican una interpretación difícil. Pongo un ejemplo muy claro. Hay una cosa que es la nota de corte de las universidades. Un chaval que acaba segundo de bachillerato, lo que antes era COU y lo que antes era el PREUP, tiene una nota media y, dependiendo de esa nota media... ¿Lo cambio por este o...? Gracias. ¿Me escucháis ahora? Esa nota media es la que le abre las puertas para una carrera o no. Eso es un ejemplo perfecto de lo que es una regla. La nota de corte está dentro del ordenamiento jurídico. Las universidades son parte del ordenamiento jurídico y hay una regla muy clara que, por ejemplo, vamos a suponer, para estudiar Derecho en la UPNA hace falta un 6,768. Si tienes más, puedes entrar. Si tienes menos, no puedes entrar. ¿Por qué es una regla? Porque es disyuntiva, es decir, establece un mundo de sí o no. El caso es muy fácil, no puede haber muchos debates jurídicos sobre esta cuestión. Es sobre un caso particular para la carrera de Derecho de la Universidad Pública de Navarra. Es estática, es solo para un determinado año. Es rígida, es definitiva. Y si hubiera otra regla en el ordenamiento jurídico, otra regla que estableciera que no, que para entrar en la UPNA no es un 6,768, sino que es otra cifra, pues una de las dos reglas un juez diría que es la que vence. Y punto. En caso de colisión, una regla vence a la otra. Esas son reglas y son muy claras, muy concretas. Pero luego tenemos los principios. Los principios son muchísimo más complejos. Por ejemplo, muchas veces chocan en la mesa de un juez el derecho a la presunción de inocencia y el hecho de que un juez, antes de un juicio definitivo, tiene que meter en la cárcel a alguien, lo que conocemos como prisión preventiva, y por tanto tiene que vulnerar o limitar su presunción de inocencia. Aquí los elementos que tiene un juez para tomar esa decisión no están tan claros, no es un 6,768. Sí que hay elementos, no es que el juez decida arbitraria o discrecionalmente, por supuesto que hay elementos, si hay riesgo de fuga, si puede eliminar pruebas, pero en muchos casos el juez no tiene claro si debe aprobar una prisión preventiva o no. Otro caso de colisión de principios es cuando chocan, este es un clásico, el derecho a la intimidad y el derecho de un periodista a informar, la información veraz que está en la Constitución. Esos son dos principios
Y muchas veces los principios chocan. Y cuando los principios chocan, no ocurre como con las reglas. Hay que ponderar. Es decir, no se trata de una u otra, sino que hay que ver cuál de los dos principios pesa más, pero eso no significa que el otro quede eliminado. Son casos difíciles, son casos generales, son dinámicos, no se refieren solo a una cuestión, sino que se trasladan a muchas otras que pueden estar abiertas en la vida social. Se adaptan a las circunstancias, se optimizan, y cuando colisionan dos principios, no es que uno elimine al otro 100% contra 0%, sino que se ponderan y uno tiene un peso y el otro tiene un peso mayor, pero los dos siguen existiendo en el ordenamiento jurídico. Las reglas, por tanto, son de aplicación directa y los principios necesitan de una interpretación, de una ponderación, de un elemento que es ético y, en muchos casos, político. ¿Cómo se interpreta la ley cuando asistimos a un conflicto jurídico? Pues hay tres grandes teorías sobre cómo interpretar la ley. Cuando no está claro cómo aplicarla, una interpretación, que es bastante razonable, dice, bueno, cuando el legislador, en nuestro caso, cuando el Parlamento elaboró esta ley, ¿qué quería? ¿Cuál era su voluntad? ¿Qué quería solucionar? ¿Qué hubiera hecho el legislador? El legislador es el Parlamento, ¿no? Los 350 diputados, si los tuviéramos aquí y les planteamos este problema de interpretación legal, ¿qué hubieran hecho ellos? Y esa es una manera razonable de interpretar la ley, suponer qué hubiera hecho el legislador, qué quería el legislador. Otra es acudir a los valores del ordenamiento. Muchos juristas y muchos jueces asumen o suponen que el ordenamiento jurídico, todo el ordenamiento, está iluminado por ciertos valores, por ciertos principios. La Constitución, por ejemplo, en nuestro caso, habla de los 4 valores superiores del ordenamiento. A ver si me acuerdo: la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo. ¿Cómo hay que interpretar la ley cuando tenemos un conflicto? Bueno, tenemos esos valores que nos pueden ayudar. Y por último, lo que se puede denominar el textualismo. Hay otros juristas que dicen no, ni la voluntad del legislador, ni suponer lo que el legislador hubiera querido, ni esos valores que se supone que iluminan el ordenamiento, que son un poco nebulosos, sino lo que dice la ley. Lo que dice la ley, agarramos el diccionario, el significado exacto de las palabras, y eso nos va a dar la clave para interpretar. Un ejemplo clásico, en España por lo menos, de interpretación jurídica, el del matrimonio homosexual. En 2004, Zapatero presenta la prueba en el Parlamento, y tiene mayoría, la ley del matrimonio homosexual. El año siguiente, el Partido Popular la recurre ante el Tribunal Constitucional, y la recurre por esto, porque en la Constitución, el artículo 32, lo que dice explícitamente la Constitución es esto que veis ahí: el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. El hombre y la mujer, no dice el hombre y el hombre, no dice la mujer y la mujer. Por tanto, el PP dice, no es constitucional. La Constitución solo avala el matrimonio entre un hombre y una mujer. Claro, cuando ocurre esto, ¿quién decide? Es decir, ¿qué interpretación es la correcta? ¿La que hace la mayoría del Parlamento y el Partido Socialista diciendo que en la Constitución no hay nada en contra de que una mujer y una mujer se casen, o la que hace el PP? El Tribunal Constitucional, que en el fondo son 12 señores, 12 personas, es el que tiene que decidir y decide si una ley es constitucional o no. Tardó 7 años, la sentencia salió en 2012, y el dictamen fue que sí que es constitucional el matrimonio igualitario. Y decidió por 8 votos contra 3. Así funcionan en democracia las discrepancias político-jurídicas. Es decir, aunque tengamos una ley escrita, no hay reglas, no había una regla para el matrimonio homosexual, había principios. Había, sí, un artículo, lo hemos leído, pero que no aclaraba la cuestión. Entonces nos tenemos que ir a ponderación, interpretación, se incluyen valoraciones éticas, políticas, etcétera. Es complejo. La sentencia del tribunal, a ver si no la fastidio, solo como curiosidad para que veáis la complejidad de lo político.
no sé cómo avanzar aquí. Perdón, ¿eh? Aquí. Esta es la sentencia que emitió en 2012 el Constitucional. La voy a ir pasando. ...52 páginas. Solo para 52 páginas de un ladrillo jurídico que cada párrafo es de una densidad brutal. Solo, bueno, solo entre comillas. Es decir, únicamente para decidir si esa frase de la Constitución de el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio incluye hombre y mujer, o solo necesariamente y estrictamente un hombre y una mujer. 52 páginas para dictaminar eso, y no hubo acuerdo. Eso, como hemos visto, fue 8 contra 3. Bien. Con esto pasamos a lo que nos trae aquí, que es la ley sobre la amnistía a los políticos catalanes. Desde el momento, no ya en que se aprobó por parte del Parlamento, sino desde el momento mismo en el que se propuso o se planteó como posibilidad la ley de amnistía, enseguida surgieron argumentos jurídicos a favor y en contra. Me voy a remitir a los argumentos jurídicos, es decir, lo que decían juristas, jueces o profesores de universidad, personas con formación que inmediatamente se agruparon en dos bandos. Unos decían que claramente la Constitución prohibía las amnistías, que no tenían cabida jurídica, y otros decían que sí que tenían cabida jurídica. Todos son muy complejos y los voy a ir exponiendo de manera muy sencilla y muy breve. Cada uno de ellos daría para otra sentencia del Tribunal Constitucional con sus 55 páginas y tal. Pero, en fin, yo los voy a lanzar de manera muy breve. Primero los voy a alinear en la columna del sí, voy a ir desgranando los argumentos que establecen o que defienden que la Constitución sí que permite la amnistía, luego pasaré a los que decían que no y, en tercer lugar, los pondré unos frente a otros, por así decir. Argumentos a favor de que la amnistía es constitucional. Primero, ha habido amnistías fiscales. En España ha habido al menos 3 o 4, porque hubo una en el 77, pero, en fin, ya en democracia el Partido Socialista, y yo esto no lo sabía, aprobó en los 80 2 amnistías fiscales, y una, que es la más conocida, la aprobó el Partido Popular con Mariano Rajoy en el 2011-12, una cosa así. Y en todos los países europeos, yo esto también lo desconocía, hay amnistías fiscales. De hecho, muchos técnicos de Hacienda consideran que las amnistías fiscales están tan extendidas que son parte de los recursos que habitualmente tienen los ministerios de Hacienda. Pero, en fin, más allá de eso, sí que en la Constitución cabe la amnistía porque ha habido amnistías fiscales. También otro argumento es que ha habido precedentes históricos sin mención constitucional. Claro, el problema aquí es que la Constitución no dice nada de la amnistía, no dice se podrán dar amnistías, ni dice no se podrán, ni las prohíbe. Entonces, por eso los juristas se han agrupado en estos dos bandos. Entonces, otro argumento a favor del sí es que ha habido precedentes históricos en España de amnistías, a pesar de que entonces la Constitución del momento no recogía la posibilidad de una amnistía. Otro argumento favorable al sí, que aunque la amnistía no está recogida en la Constitución, sí que hay leyes de menor rango, por así decir, que la Constitución, que la citan. Por tanto, evidentemente es constitucional, porque las leyes, no la Constitución, pero hay leyes que la incluyen. La Ley de Enjuiciamiento Criminal y varias leyes más. Las principales son estas 3 que pongo aquí. Otro argumento muy similar es este. La amnistía no está en la Constitución, pero sí está en sentencias del Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional desde 1978 ha emitido de vez en cuando sentencias en las que habla con normalidad de la amnistía, de si se produjera una amnistía o de la amnistía que hubo en 1977, etc. Por tanto, a juicio de estos juristas, eso es un argumento que establece que nunca ha habido mayor problema con la amnistía. Otro argumento es que ante el silencio constitucional
se ha de asumir que está permitida. Es decir, lo que normalmente se enseña en las facultades de Derecho es que todo lo que no está prohibido está permitido. Yo llevo ahora un polo azul y en ninguna parte de la Constitución ni del ordenamiento vigente dicen se podrá llevar un polo azul, pero como no lo prohíben, lo puedo llevar. Por tanto, esto sería un argumento favorable. Hay precedentes en países de nuestro entorno, en Francia y en Portugal especialmente, se han aprobado amnistías, y además el artículo 87.3 de la Constitución, esto está en la Constitución, dice, las ILPs es la recogida de firmas para iniciar una ley. Sabéis que hace falta 500.000 firmas y si consigues 500.000 firmas van al Parlamento, esa propuesta de ley va al Parlamento, eso se llama la iniciativa legislativa popular. Y la recogida de firmas se permite en determinadas cuestiones, pero no se permite en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Es decir, la Constitución dice, puede recoger firmas para iniciar una ley, pero no para la prerrogativa de gracia. Por tanto, lo que los juristas interpretan es que, aunque los ciudadanos directamente no pueden iniciar la prerrogativa de gracia, es decir, la amnistía, para entendernos, el Parlamento sí. Es decir, si la Constitución solo lo ha prohibido a las 500.000 firmas ciudadanas y no se lo ha prohibido al Parlamento, lo que tenemos que deducir es que si a estos se lo prohíbe explícitamente, a estos otros se lo está permitiendo. Al Parlamento sí que le permite iniciar la prerrogativa de gracia, una ley de amnistía. Bien, hasta aquí los argumentos favorables. Vamos con los contrarios. El más famoso y el más extendido, el más oído, ya veremos por qué, es que la Constitución prohíbe los indultos generales. Sí que hay un artículo de la Constitución por el cual quedan prohibidos los indultos generales. Entonces hay muchos juristas que dicen, si prohíbe los indultos generales, con más motivo hemos de asumir que prohíbe la amnistía, porque hay un argumento jurídico, una especie de lógica interna de las leyes, que se llama el argumento a fortiori, o quien puede lo menos puede lo más, que establece que si algo menor está prohibido, evidentemente también lo está eso mismo, pero en mayor. Si tú prohíbes, no sé, robar 5.000, voy a poner un ejemplo muy estúpido, pero en fin, si prohíbes robar 5.000 euros, evidentemente también prohíbes robar 10.000. Evidentemente, está como incluido. Por tanto, si están prohibidos los indultos generales, parece que la amnistía también debería estar prohibida. Este argumento es el más famoso y es el que primero salió en prensa debido a que en 2021, y esta es una de las claves, a mi juicio, fundamentales de todo lo que está ocurriendo aquí, en 2021, aunque pasó relativamente desapercibido en la prensa, los grupos nacionalistas catalanes, supongo que apoyados por los vascos y por Podemos o por la izquierda del PSOE, intentaron una ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Pero la ley de amnistía que propulsaron entonces no pasó de la mesa del Congreso. La mesa del Congreso ya sabéis que es un órgano que decide qué va a pleno y qué no. Es una especie de puerta. Esa puerta, lo lógico es que deje pasar todo, antes o después, que lo deje pasar todo y que sea el Pleno, que es el representante de la soberanía popular, el que decida. Pero en 2021 esta ley de amnistía, esta propuesta de ley de amnistía, los propios letrados del Congreso la vetaron. O sea, pararon en la mesa y dictaminaron que era inconstitucional y que, por tanto, no procedía que se votara ni se debatiera. La abortaron, por así decir, en la mesa del Congreso. Y el argumento que esos letrados del Congreso utilizaron fue este, en una línea, o sea, no le dieron más vueltas. Como la Constitución prohíbe los indultos generales, la amnistía está prohibida. Y, por tanto, como está prohibida por la Constitución, no procede que en el Parlamento se debata. Y con esa línea abortaron en 2021 la propuesta de amnistía. Otro argumento. En 1978, los constituyentes, el Parlamento que elaboró la Constitución, por 2 veces rechazaron incluir la amnistía en la Constitución, no quisieron incluirla. Y si no quisieron incluirla, evidentemente, a juicio de estos juristas, es porque pensaban que la amnistía no tenía cabida en la Constitución. Acordaros que una de las maneras de interpretar la ley es qué hubieran querido los que aprobaron la ley. ¿Os acordáis? Que es una de las 3 maneras. Entonces, si ellos rechazaron incluir la amnistía, está claro que la amnistía no cabe en la Constitución. Otro argumento.
Las amnistías fiscales, a juicio de estos, no son verdaderamente amnistías. Se llama amnistía a una decisión que realmente, jurídicamente, no es una amnistía. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con una amnistía real. En una amnistía fiscal no se perdona a los ya condenados. Es decir, si tú has defraudado a Hacienda y te descubren y tienes que pagar la multa y luego hay una amnistía, a ti no te perdonan. Tú eres culpable de un delito, has pagado tu pena, pero la amnistía posterior a ti no te levanta el delito, no te devuelven el dinero ni nada por el estilo. Cuando se aprueba una amnistía fiscal, Hacienda no interrumpe las investigaciones que ya se habían activado. Y, por último, en las amnistías fiscales no hay un perdón total, no se elimina el delito ni se elimina la responsabilidad penal, sino que se atenúa la pena. En la última, en la de Rajoy, a todos los que habían defraudado y tenían el dinero en el extranjero, se les dijo, nos dais el 10% de lo que debéis y en paz. Pues claro, es un 10%, no se les elimina la pena del todo. Por tanto, a juicio de estos, eso que hizo Rajoy y que hicieron los gobiernos socialistas en los 80 no eran verdaderas amnistías y, por tanto, bueno, no había problema constitucional. Bien, a partir de aquí empiezo a cruzar los argumentos. Cuando pongo un recuadro en un argumento es que le van a responder a ese argumento. Es un argumento que ya hemos visto y entonces los otros rebaten ese argumento. Ya hemos visto que a juicio de los partidarios del sí, si hay un silencio constitucional significa que está permitido. El ejemplo que hemos puesto del polo, ¿no? Pero los del no dicen no estamos de acuerdo con ese argumento. Todo está permitido si y solo si no choca con otros principios constitucionales. Por ejemplo, la esclavitud, dicen, ¿no? La esclavitud no está recogida en la Constitución, ni la prohíbe ni la menciona. Pero evidentemente yo no puedo esclavizar a mi vecino. ¿Por qué? Porque choca con otros principios de la Constitución. Pues aquí ocurre lo mismo. Aunque la Constitución no menciona la amnistía, no puedes esgrimir este argumento de que como no la menciona está permitida. ¿Por qué? Porque la amnistía choca con otros principios constitucionales. ¿Con qué principio constitucional choca? Con la división de poderes. ¿Por qué? Se agarran al artículo 117 de la Constitución, que en su punto 3 establece el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales. Es decir, que solo los jueces pueden castigar o pueden absolver, exclusivamente los jueces, nadie más. Supongo que muchos diréis, pero bueno, ¿y el indulto? El gobierno puede indultar a determinadas personas, sobre todo a banqueros, pero puede indultar a determinadas personas, esto choca, y estos dicen sí, pero es que el indulto sí que está recogido en la Constitución. El indulto choca, o digamos, se sale un poco del artículo 117.3, pero es que la Constitución lo reconoce. Por tanto, ahí no hay discusión posible. Sin embargo, la amnistía no está reconocida en la Constitución. Por tanto, no es constitucional. También decían los del sí, otro argumento. No está en la Constitución, pero sí en otras leyes. Y los del no dicen, bueno, ya, pero eso no decide nada. Esas leyes son inconstitucionales, jamás se han aprobado. O sea, esa parte de esas leyes que habla de una amnistía, en cuanto una amnistía se active, como es el caso, se decidiría que son normas inconstitucionales porque van contra la Constitución. Y una de ellas en concreto, que es la más importante, que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que cita la posibilidad de amnistía, dicen, a ver, es una ley de 1882, que se ha mantenido incólume, sin modificar desde entonces, pero que evidentemente no la puedes utilizar como rasero de lo que ahora debemos considerar constitucional o no. Los del sí decían, hay precedentes en otros países de nuestro entorno, y los del no contraatacan. Sí, pero es que esos precedentes, las constituciones de esos países sí acogen la amnistía. Por tanto, es diferente. Ahora empezamos a rebatir del otro lado. Los del no decían, la ley de amnistía choca con la división de poderes, ¿no? Lo acabamos de ver. No se puede, aunque no esté recogido en la Constitución, tú no puedes aprobar una amnistía porque choca con la división de poderes. Y entonces los del sí dicen, este argumento no me vale porque la amnistía no va contra la división de poderes, porque ella misma es una ley. Es decir, es una ley que aprueba el legislativo
y que los jueces están aplicando otra ley diferente, no están juzgando ni absolviendo, están aplicando una ley que les dice que tienen que absolver a determinadas personas por determinados motivos. Pero es que los jueces no pueden establecer si una ley está bien o mal, lo que tienen que hacer es aplicarla. Por tanto, a juicio de estos juristas, aquí no habría choque con la división de poderes. Los jueces, según el propio artículo 117, están sometidos únicamente al imperio de la ley, y la ley les obliga a amnistiar a determinadas personas. No hay ningún conflicto con la división de poderes. El argumento mayor de los del no, la Constitución, como prohíbe los indultos generales, también prohíbe la amnistía. Y entonces los del sí responden, no. Una cosa es un indulto y otra cosa es una amnistía. Son dos cosas jurídicamente muy distintas. Y el hecho de que la Constitución prohíba los indultos no significa que, como las amnistías son una especie de indulto mayor, estén prohibidas, porque en el fondo del argumento lo que está diciendo es las amnistías son otra cosa diferente. No es que estén por encima de los indultos, sino que son otro instituto jurídico muy distinto. ¿Por qué? El indulto lo aprueba el gobierno, la amnistía el Parlamento, es una ley. El indulto elimina la pena del indultado, pero sigue siendo culpable y sigue habiendo cometido un delito. Lo que pasa es que no va a la cárcel, se le perdona la pena de cárcel, pero sigue siendo considerado culpable por el ordenamiento jurídico. La amnistía no, la amnistía elimina el delito cometido. Lo que una amnistía dice es no hubo delito. Esto por lo que se te juzgó hace 5 años o 15 no era delictivo. El indulto necesita una sentencia. Tú solo puedes indultar a una persona condenada por un juez. La amnistía no. De hecho, Puigdemont ahora mismo no tiene ninguna sentencia todavía en contra y si es amnistiado resultará libre de polvo y paja y podrá volver a España. Pero para indultarlo tendría que haber sido condenado antes. Son cosas diferentes. El indulto es discrecional, no necesita motivación, el gobierno simplemente decide que indulta a una persona y punto. El caso más sangrante, bueno, casos sangrantes de indultos hay muchos, políticamente hablando, el caso de los banqueros y de los indultos a grandes empresas que contaminan y a grandes escándalos, a grandes empresas son sangrantes. Pero hay otros casos todavía más sangrantes. El más sangrante que conozco yo es el indulto de uno de los gobiernos del PP a un conductor kamikaze que mató a una persona y que era cuñado de un ministro, no sé por qué, pero lo indultaron. El indulto, yo soy favorable al indulto, este es otro tema, es decir, es una vía de escape razonable en determinadas situaciones. Pero claro, depende a quién y cómo indultes y por qué. Pero hay casos muy sangrantes. Y como no hace falta motivar, pues el gobierno, que en el fondo es una persona, es el presidente, pues puede indultar discrecionalmente. La amnistía no, la amnistía está sometida a los tribunales. Un juez tiene que establecer que esta persona entra en los parámetros que la ley dibuja para la amnistía. No hay discreción, no hay arbitrariedad, no hay voluntad de nadie, es simplemente un caso tasado, por así decir. Los indultos se llevan a cabo por utilidad, por equidad o por justicia. La amnistía es sobre todo por parámetros políticos, para solucionar un problema político enquistado. Y el indulto tiene efectos individuales y la amnistía generales. Pero bueno, el argumento es este. Son dos institutos jurídicos diferentes. Entonces no es que la amnistía sea más que los indultos y por tanto valga el argumento de si prohíbo los indultos, la amnistía también. Son dos cosas distintas. Además, un último argumento de los partidarios del sí es que la Constitución de 1931, que es la Constitución democrática anterior a la actual, la de la República, prohibía los indultos generales y incluía la amnistía y permitía la amnistía. Por tanto, este argumento de los contrarios que dicen los indultos generales están prohibidos, por tanto la amnistía también, no se sostiene porque en la Constitución anterior estaban las dos cosas y no pasaba nada, no era contradictorio. Estaban prohibidos los de abajo y permitida la que supuestamente está arriba. En el 78 los del no dicen que los ponentes constitucionales rechazaron incluir la amnistía, pero los del sí dicen, no, pero vamos a ver, no es que la rechazaran en el sentido de decir no queremos amnistía en la Constitución. Lo que dijeron textualmente, y está en las actas, es
mejor no constitucionalizar este tema. Eso no es un rechazo de la amnistía, eso es un rechazo a constitucionalizarla, pero no porque quisieran prohibirla, sino porque prefirieron, por lo que sea, no incluirla en la Constitución. Bien, hasta aquí los argumentos a favor y en contra. ¿A alguien le ha quedado claro el tema? O sea, quiero decir, ¿lo veis como una regla, como la nota de corte de la UPNA, o lo veis como una cuestión compleja? Evidentemente es muy complejo. Y hay argumentos a favor y en contra que son muy razonables. Y es una cuestión complicada. El derecho está lleno de cuestiones muy complicadas cuando uno profundiza en él. Y esa es la mayor enseñanza, digamos, jurídica de toda esta cuestión. Vamos con la opinión personal. Hasta ahora he querido mantenerme en un terreno objetivo, descriptivo. Los argumentos a favor, los argumentos en contra, sobre todo iluminar esta complejidad de lo jurídico. Ahora voy a dar la opinión personal y quiero insistir que no la doy como... Es decir, no es algo que vaya a misa o que sea indiscutible, es puramente personal y política, cómo yo veo las cosas. Ya hemos visto que hay tres teorías: la voluntad del legislador, los valores del ordenamiento y el textualismo a la hora de interpretar las leyes. Pero en realidad yo lo que veo, y no solo yo, sino muchísimos juristas, es que en el mundo real, cuando hay un problema de interpretación, influyen muchísimo los prejuicios, las opiniones, las valoraciones de las personas que tienen que tomar la decisión de interpretar. Es decir, que no es que unos acudan siempre a la voluntad del legislador y otros acudan siempre a los valores superiores y otros acudan siempre a lo que dice textualmente la ley, sino que en unos casos se agarran a este argumento, en otros otro. Tienen como ese menú para justificar cualquier decisión y en el fondo esa decisión la toman porque son humanos, como somos todos. Y cuando tienes una regla está muy claro, aunque no te guste, que la tienes que aplicar. Pero cuando te enfrentas a principios, tus emociones, tus opiniones, tus valores, lógicamente influyen y no creo que haya manera humana de escapar de eso. En un mundo perfecto, el derecho estaría tan bien redactado y los legisladores se habrían percatado de todas las posibles hipótesis que pueden ocurrir en la realidad, que todo serían reglas, que todo estaría, digamos, previsto por la ley y los jueces solo tendrían que aplicar la regla correspondiente. Pero eso no existe. No sé si sería bueno que existiera, porque entonces significaría que todos somos máquinas y que nos hemos vuelto robots o algo así. En las sociedades humanas, que son complejas, también hay principios. Y con los principios hay que ponderar, y la ponderación, sobre todo, lo que van a pesar son las opiniones o las valoraciones o las creencias de los jueces. El caso de la amnistía yo creo que es paradigmático para, digamos, corroborar esto que estoy diciendo. Si os fijáis, antes de que se supiera qué iba a decir exactamente la ley, el día siguiente, de hecho, a que se planteara por parte del Partido Socialista, por Pedro Sánchez, que es probable que hubiera que redactar una ley de amnistía, ya hubo grupos de juristas, no hablo de políticos, por supuesto los grupos políticos, los partidos políticos enseguida se dividieron en sí o no, pero los juristas, con los juristas pasó lo mismo. Ya había juristas que al día siguiente, a los 5 minutos, establecían que la ley no era constitucional y ya había otros que decían que sí. De esos grupos que se formaron a los 5 minutos, prácticamente no se ha movido nadie de su grupo. No ha habido un intercambio de ideas de tal manera que alguien haya sido convencido y hayamos visto a un jurista o varios decir, es verdad, dije esto, pero ahora, de acuerdo a los argumentos contrarios que he leído o que he baremado, pienso que nadie ha cambiado de opinión. En su inmensa mayoría, por no decir en su totalidad, esos grupos de juristas tenían una adscripción política clarísima y se encuadraron justo en lo que decía esa adscripción política. Es decir, se supone que el mundo del derecho dibuja una realidad apolítica, por lo menos apartidista, mejor dicho. Da igual si tú eres de izquierdas o de derechas. El derecho dice una cosa y tú tienes que interpretar lo que dice el derecho. Pero aquí esos dos bandos se formaron inmediatamente, nadie se ha movido y se formaron
por líneas estrictamente políticas, o por lo menos externamente coincide que los que eran de derechas dicen que no y los que eran de izquierdas y nacionalistas dicen que sí. Y, por supuesto, los medios de comunicación, que funcionan siempre como ecos de cámaras, digamos, reverberaciones de esas decisiones que se toman antes, han hecho su trabajo en el sentido de que si tú lees medios de derecha, solo lees a juristas que jurídicamente argumentan que la amnistía es inconstitucional y, por tanto, tú estás plenamente convencido de que es inconstitucional. Y si lees medios de izquierda o nacionalistas periféricos no españoles, pero en fin, para entendernos nacionalistas, estás convencido de que jurídicamente la ley de amnistía es una ley constitucional. Es decir, el derecho no solo es complejo, sino que la simbiosis con lo político a veces es brutal. Brutal, y es muy difícil, no es que sea muy difícil, es que probablemente es imposible asumir que la sociedad puede escapar de esas valoraciones políticas en las que vive y hacer un análisis estrictamente jurídico. Porque no existe un análisis estrictamente jurídico de los principios. De las reglas sí, pero de los principios no, porque ellos mismos están imbricados de política. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que va a decidir el Tribunal Constitucional, es decir, estos 12 señores. Hay que tener muy clara una cosa, es que el Tribunal Constitucional es un órgano político. Aquí la gente, incluidos muchos analistas y periodistas, tienen un cacao mental considerable. El Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial son jueces y no es bueno que se entrometa lo político, tienen que ser independientes, tienen que aplicar la ley. El Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial, está por encima. Si queréis una visión un poco simple, pero a mi juicio más o menos adecuada, tenemos los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y el Tribunal Constitucional no es del Poder Judicial, es, en todo caso, un tribunal que está por encima de los tres y que los coordina, que dictamina sobre conflictos entre los tres poderes. Les llamamos jueces, les llamamos tribunal y les llamamos magistrados, pero no son poder judicial, no están ejerciendo de jueces. ¿Cómo se eligen en el mundo de las democracias los tribunales constitucionales? En Estados Unidos son 9 jueces, y elige el presidente a dedo. Son los 9 vitalicios, de tal manera que solo cesan en el cargo cuando dimiten, que no suele ser el caso, o cuando mueren. De tal manera que cuando muere uno de los 9 miembros del Tribunal Supremo, el presidente que en ese momento esté en la Casa Blanca lo sustituye a dedo, él solo. Esto es un poco macabro, pero es la mayor suerte para un presidente y para su partido es que palmen muchos miembros del Tribunal Supremo, porque entonces va a poner, si mueren 4, va a poner, ahora Biden pondría a 4 demócratas. Y habría una mayoría demócrata en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ejerce como Tribunal Constitucional. A efectos prácticos es nuestro Tribunal Constitucional. Y al revés, si mueren 3, cuando Trump era presidente creo que murieron 2 y Trump puso 2, entonces desniveló y ahora hay una mayoría conservadora. Se elige así en lo que se supone que es la mayor democracia del mundo. ¿Os parece razonable? No mucho, pero no hay demasiadas quejas al respecto. ¿Cómo se elige en España? En España también los eligen los políticos, porque, repito, no puede ser de otra manera, ¿no? ¿Quién va a elegir al Tribunal Constitucional? Los jueces, pero si los jueces solo aplican la ley, el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer si la Constitución se cumple, es una cosa muy diferente. En España lo eligen los partidos políticos, los representantes de la voluntad popular, pero de una manera más repartida, por lo menos, más proporcional, si queréis, y sobre todo menos dependiente del azar que esta práctica estadounidense de cuando muere uno, entonces el presidente lo sustituye. El Congreso elige 4, son 12 aquí, el Congreso elige 4, el Senado 4, el Gobierno 2 y el Consejo General del Poder Judicial otros 2. Y cada 3 años entran 4 nuevos, se van renovando.
No hay otra manera, no hay ninguna democracia en la que el Tribunal Constitucional no se elija por los políticos, porque, repito, es un tribunal político en buena medida, no es un tribunal que tenga que aplicar la ley y juzgar a la gente. Lo que tiene encomendado es otra función muy diferente. Vamos a la amnistía. Aquí he dicho, ¿qué ocurrirá? Ocurrirá que el Partido Popular va a recurrir, si no ha recurrido ya, con toda seguridad, la ley de amnistía al Tribunal Constitucional, va a hacer como hizo con el matrimonio homosexual, y entonces quien va a decidir es el Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre? Que ahora hay una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. Por tanto, según se dice, lo más probable es que decidan que la amnistía es constitucional. Y entonces ya se empieza a deslegitimar el Tribunal Constitucional. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Si el árbitro no pita lo que me gusta a mí, entonces el árbitro está vendido. Que esta es una dinámica muy peligrosa, pero en fin, no vamos a entrar ahí. Yo personalmente soy partidario de la amnistía. ¿Por qué? A mi juicio, lo que pasó en el proceso en 2017, por un lado se aplicó el artículo 155 de la Constitución. Aquí también hay un poco de lío mental. El artículo 155 es una decisión plenamente política que toma el Senado, pero en fin, el Senado, que toma el partido en el poder en coalición en ese momento con el PSOE, es decir, que toman los políticos, por el cual se interviene una comunidad autónoma. Es una decisión política que consiste en decir, simplifico mucho, esta comunidad autónoma está haciendo las cosas mal, la intervenimos, que nunca se había dado el caso hasta ahora, es decir, quitamos a los representantes electos de esa comunidad autónoma, los desalojamos del poder, ponemos a un gestor y aguantamos hasta las siguientes elecciones. Y Rajoy, si os acordáis, aplicó el 155 y en una medida que a mí me pareció muy inteligente y que me sorprendió y que creo que sorprendió a la mayoría de los ciudadanos, adelantó las elecciones inmediatamente. Dijo, tomo el gobierno de la Generalitat, echo a Puigdemont, intervengo el gobierno y convoco elecciones, que fue una medida muy inteligente, porque en el fondo está diciendo, paro esto, pero el pueblo catalán que hable. Eso a mí me pareció correctísimo. El 155 es una suerte de válvula de emergencia de la Constitución que está copiada de la Constitución alemana y que es muy razonable porque puede ocurrir que una comunidad autónoma empiece a hacer cosas ilegales, extravagantes, dañinas para la democracia, y entonces que políticamente se intervenga me parece muy razonable. No estoy diciendo que sea indiscutible. Habrá otra muchísima gente a la que el 155 le parece una aberración. Pero, en fin, dentro de lo que fue el contexto de aquella situación, la intervención política me parece razonable. Un inciso, el 155 lo tiene que aprobar el Senado. Luego, si queréis lo dejamos, si alguien tiene interés, explico por qué es el Senado, que es una cosa muy curiosa de cómo imitamos la Constitución alemana, pero lo hicimos mal y es lo que yo llamo el Senado castaña. El Senado, ya sabéis que no tiene ninguna función en absoluto en este país, excepto una, que es esta. Es el 155. Si queréis, luego explico por qué esa configuración tan rara. Pero, en fin, la idea es que es una decisión política y que a mí personalmente me parece razonable. Lo que no me parece razonable, y creo que jamás se debió haber llevado a cabo, es aplicar el Código Penal a los líderes políticos del independentismo catalán. Creo que era un problema político, creo que se debía haber abordado políticamente, creo que el 155 estaba justificado, pero esgrimir el Código Penal y no solo intentar, sino encarcelar a líderes políticos que, con independencia de lo que opinemos de la ideología política que los mueve, de los móviles políticos, etcétera, en general solo habían hecho política y no habían utilizado la violencia, me parece un error gravísimo. Y además me parece que hubo que estirar muchísimo las leyes, muchísimo, para que al final pudieran ser encausados y condenados, además. Este error de utilizar las leyes para para enfrentar casos políticos, es relativamente común
y siempre con cuestiones que afectan a la cuestión nacional, al nacionalismo español versus el nacionalismo catalán o vasco. Otro ejemplo que aquí en Navarra es muy cercano por razones evidentes es el del caso Alsasua. No hace falta que os lo explique, supongo que todos sabéis qué ocurrió, una pelea de bar más o menos grave en la que se les encausó por terrorismo. Al final la Audiencia Nacional rechazó los cargos de terrorismo, pero les condenó con sentencias que van de 2 a 13 años de cárcel. La Fiscalía apeló, la Fiscalía ya sabéis que más o menos depende del Gobierno, bueno, más o menos, en fin, que hay un hilo bastante claro entre la Fiscalía y el Gobierno, y con el PP en el poder no les pareció suficiente 2 a 13 años y querían más. Eduardo Madina dijo entonces algo que a mí me pareció muy revelador. Dijo, si todo es terrorismo, entonces nada es terrorismo. La Fiscalía pide 65 y 50 años de cárcel cuando conozco atentados de ETA en los que pidió 20, entre ellos el mío. Eduardo Madina, todos sabéis que perdió una pierna, le pusieron un coche bomba, creo que fue en el año 2001, no estoy muy seguro, eso es lo de menos, pero el fiscal entonces, para los tipos que pusieron un coche bomba, que pusieron una bomba, perdón, en el coche de un chaval de 20 años, pidió 20 años de cárcel. Y para una pelea de bar 20 y pico años después, cuando ya no hay un problema real de terrorismo, la Fiscalía está pidiendo entre 50 y 65 años de cárcel. ¿Esto es el Estado de Derecho? ¿España es un Estado de Derecho? Por supuesto que sí, pero eso no significa que sea infalible. Tenemos que ser críticos cuando las cosas no funcionan como supuestamente deberían funcionar. Con Puigdemont no está ocurriendo lo mismo. El último episodio es que el Tribunal Supremo abre causa penal por delito de terrorismo, ¿no? Esto del juez Castellón y tal. Puigdemont nos puede parecer lo que sea, el independentismo catalán nos puede parecer lo que sea, pero el terrorismo es una cosa muy concreta, es brutal. Terrorista es una persona que mata, que asesina, que secuestra por móviles políticos, e incluir a Puigdemont y a otras muchas personas completamente anónimas, por cierto, en una causa por terrorismo, a mí me parece que es muy grave. Como es muy grave lo de Alsasua, y es muy a mí me parece que es grave que los líderes independentistas se sentaran en el banquillo y pasaban por la cárcel. Y siempre ocurre con las cuestiones nacionalistas periféricas y nacionalistas, también hay un nacionalismo español. Y cuando antes hemos visto que en los jueces pueden influir sus valoraciones, sus motivaciones éticas, esto creo que pesa mucho. Los titiriteros, otro caso muy claro, por apología del terrorismo, estuvieron 5 días en el calabozo por un espectáculo de títeres, que te puede parecer aberrante, pero bueno, no vayas. O sea, te quiero decir que no parece razonable encarcelar a gente por un espectáculo de títeres. Vamos con el Estado de Derecho. El concepto de Estado de Derecho, que está muy claro, yo siempre cuando se defiende que todo esto, Puigdemont, los líderes independentistas, Alsasua, los titiriteros, es el Estado de Derecho y que hay que respetar el Estado de Derecho, siempre digo, pero vamos a ver, en el caso catalán, por lo menos, también Europa, que son estados de derecho, ha dictaminado, hay resoluciones judiciales relativas al conflicto catalán que vienen de Europa. Entonces hay un Estado de Derecho horizontal y otro vertical. Horizontal me refiero a diferentes países, entre ellos Alemania, Italia, Bélgica, Reino Unido y Suiza. En todos ha habido resoluciones judiciales, no políticas, judiciales con respecto a Puigdemont y casos aledaños de independentistas catalanes, y absolutamente todos han negado la extradición y han protegido a los independentistas catalanes. Y Alemania, Italia, Bélgica, Reino Unido y Suiza también son estados de derecho. Es decir, también abrazan la idea regulativa del Estado de Derecho. Entonces tenemos que tener claro que en Europa no lo ven como en general se ve en España. Y luego está el Estado de Derecho europeo vertical, es decir, en España, desde que pertenecemos a la Unión Europea, el Tribunal Supremo ya no está en la cúspide, sino que hay tribunales que están por encima, los tribunales de derechos humanos europeos. Esos tribunales todavía no han dictaminado, evidentemente los independentistas catalanes han apelado a esos tribunales, todavía falta, pero son ellos los que tienen la última palabra. Y
no está claro que porque el Tribunal Supremo haya dictaminado X, que el Estado de Derecho sea X, sino habrá que ver qué dicen esos tribunales europeos superiores. El Tribunal Supremo, por lo demás, siempre ha estado acusado de estar politizado, mucho antes del conflicto con Cataluña, perdón, con el independentismo catalán, y lo está. Esas acusaciones de politización del Tribunal Supremo tienen bastante, digamos, consistencia, porque el Tribunal Supremo, tú, si eres juez, puedes ir ascendiendo por méritos profesionales, pero al Tribunal Supremo no puedes llegar, por muy buen juez que seas, porque para el Tribunal Supremo te tienen que elegir a dedo el Consejo General del Poder Judicial. Es una decisión del Consejo General del Poder Judicial. Y el Consejo General del Poder Judicial, esto da para otra charla, es elegido por los partidos mediante cuotas. Por tanto, si el Consejo General del Poder Judicial está politizado de manera objetiva e indudable y eligen al Tribunal Supremo, pues evidentemente el Tribunal Supremo, los criterios por los que se llega ahí, algo parece que influye en la política. En las cuestiones nacionalistas, Montesquieu resulta arrollado. Montesquieu, no me refiero ahora a la división de poderes, Montesquieu tiene otra frase muy famosa que dice que el juez es la boca de la ley. ¿Qué quería decir Montesquieu con esto? Quería decir que el juez no puede opinar sobre la ley, solo puede expresarla. Con independencia de que al juez le parezca mal lo que la ley establece, él está obligado a aplicar la ley. En ese sentido es la boca de la ley. Él dice lo que la ley dice y él no tiene, digamos, corazón, no tiene cerebro, no tiene sentimientos. Es la boca de la ley. Esa es la interpretación de esa frase. Pero en muchos casos los jueces se ve muy claramente que tienen corazón, que tienen valores, que tienen principios y que influye en la aplicación de las leyes, especialmente cuando no estamos hablando de reglas, sino de principios. Cuando hay conflictos jurídicos, cuando no está claro qué dice la ley, ahí es cuando van a intervenir las creencias particulares de los jueces. Este señor es uno de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, José María Macías Castaño. Y a mí esta frase es que me parece terrible, no dio mucha guerra, o sea, no pasó desapercibida. Pero él dijo, en un determinado momento, Pedro Sánchez, ya desesperado, ya sabéis que hay otro problema con el Consejo General del Poder Judicial, que no se renueva porque el PP se niega a negociar. Pedro Sánchez, desesperado, le sacó una ley, Pedro Sánchez, del Parlamento, diciendo que el Consejo General del Poder Judicial tenía 3 meses de plazo para elegir a los 2 miembros del Tribunal Constitucional. Antes hemos visto que el Tribunal Constitucional, aquí, las 12 personas, 4 por el Congreso, 4 por el Senado, 2 el Gobierno y 2 el Consejo. El Consejo tenía que elegir a 2 miembros del Tribunal Constitucional, pero decidieron no elegirlos. O sea, de la misma manera que han decidido no renovarse, decidieron no elegir y dejar a los 2 que estaban, que lógicamente eran conservadores. Entonces, el Parlamento, ¿qué hizo? Aprobó una ley diciendo, tenéis 3 meses de plazo para elegir a los 2 que queráis, pero elegirlos. Y entonces este señor dijo, hacerlo adecuado, o sea, declaró que ellos no iban a elegir, que iban a desobedecer esa ley. O sea, los 20 señores que están en la cúspide del Poder Judicial dicen que van a desobedecer una ley del Parlamento. Esto es surrealista. Y dice, hacerlo adecuado no es síntoma de rebelión, sino de responsabilidad. Es decir, yo sé qué es lo adecuado y lo que diga el Parlamento me da igual. Esto es terrible. Esto es decir, hago de mi capa un sayo. Pero esto está sucediendo ahora mismo. Y si este señor, que es uno de los 20 del Consejo General del Poder Judicial, no solo piensa esto, no solo lo hace, sino que se atreve a decirlo, podemos imaginar qué es lo que puede ocurrir con otros jueces en otras posiciones. Es decir, hay una visión muy ingenua del derecho que establece que simplemente las normas están muy claras, que son todas reglas y que los jueces las aplican. El mundo real no funciona así. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la amnistía? Pues que el PSOE ha cambiado de opinión. Perdón, no sé cómo voy de tiempo. Mal. Voy a ir más rápido. El PSOE ha cambiado de opinión, como todos sabemos. En 2021, cuando los letrados abortaron la ley de amnistía de los nacionalistas, el PSOE estuvo a favor de
de esa obstaculización. Entonces el PSOE pensaba que la amnistía era inconstitucional. Pero al virar el PSOE, al cambiar el PSOE y al ver todo el mundo que de eso depende que llegue la derecha o no llegue al poder, de repente un montón de juristas y el universo jurídico ha virado también. Y ahora tenemos a la mitad de los operadores jurídicos diciéndonos que sí, que la amnistía sí que es constitucional, cuando en 2021 nadie dijo esta boca es mía. Sí hubo juristas, una minoría, que en 2021 dijeron esto es una vergüenza, juristas no nacionalistas catalanes, quiero decir, esto es una vergüenza y la amnistía puede ser constitucional y en todo caso será el Parlamento el que lo tendrá que debatir. Pero fueron una minoría completamente silenciada. Pero ahora hay muchísimos operadores jurídicos diciendo que la amnistía sí es constitucional. ¿Qué es esto del lawfare que todos hemos oído? Es el uso de los procedimientos penales para dañar al adversario político. Viene de Sudamérica, lo hemos visto con Lula, con Dilma Rousseff, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Argentina. Aquí el lawfare, a mi juicio, se ha utilizado de manera clara y evidente, sobre todo contra el mundo de Podemos. Lo hemos visto con Isa Serra, lo hemos visto con Guillermo Zapata, que era un concejal de Madrid, aquí quizás no fuera tan conocido, lo hemos visto con Alberto Rodríguez, que perdió el escaño, y luego el Tribunal Constitucional, ya con otro parlamento, ya después de las elecciones, declaró, sí, el escaño era del señor Alberto Rodríguez y no había derecho a habérselo quitado. Pero ya había habido elecciones y ya no había manera. Lo hemos visto con Mónica Oltra, con Victoria Rosell, Victoria Rosell, un juez prevaricó, ella era jueza, y un juez compañero suyo prevaricó para intentar meterla en la cárcel y echarla de la judicatura. Gracias a Dios, a ese juez corrupto, un empresario le estaba grabando la conversación porque ese juez corrupto le estaba chantajeando. Y ese empresario, cuando desveló la grabación de otra historia completamente diferente, salió a la luz que estaba prevaricando contra Victoria Rosell. Y gracias a esa carambola ella se libró, pero si no, la hubieran echado de la judicatura. El caso Neurona, el caso Dina y más recientemente el caso de la mujer de Sánchez. Esto sí que puede ser lawfare en el sentido de que se combina siempre una denuncia ante los tribunales, una campaña de la prensa amiga, radical, grupos de comunicación que sin mayor base ni prueba publican, y partidos políticos que la extienden, que hablan o que dan por hecho que esa acusación es cierta. Eso es el lawfare. En el límite se puede llegar a un golpe blando, ¿no? Con Lula o a otro nivel con Mónica Oltra o con Alberto Rodríguez los apartaron del poder, estos mecanismos de lawfare. A mí me gusta distinguir entre lawfare y justicierismo. Justicierismo es una palabra que solo utilizo yo, o sea, es mía, no la vais a oír por ahí. Es una palabra que a mi juicio describe mejor qué es lo que ha pasado con respecto al independentismo catalán. Yo no creo que haya habido lawfare en sentido estricto, pero sí que ha habido justicierismo. El lawfare está orquestado, es dirigido, es consciente. Por ejemplo, con Podemos hay grabaciones de Villarejo diciendo que la policía patriótica, en fin, había todo una organización detrás, ¿no?, destinada a eso, a hacer daño. Pero el justicierismo es más sutil. Es los propios jueces, como este señor que acabamos de ver, que hablaba de hacer lo adecuado, están convencidos de que su deber, de que su misión, de que en la consecución de la justicia les obliga a tomar determinadas medidas. En el caso catalán, no sé si os acordáis, en los días del procés se oía mucho que no se vayan de rositas. Era una expresión que logró cierta fortuna, que no se vayan de rositas. Es decir, para mucha gente no podía ser que después de lo que había pasado en Cataluña no solo intervinieran la Generalitat y les echaran de sus puestos, sino que no podía ser que no pasaran por la cárcel. Tenían que pagar por lo que habían hecho. Y entonces muchos jueces que comparten, digamos, de modo interno, moral, como una creencia genuina sobre lo que ellos consideran correcto, se ven empujados por esas creencias. Pero no es un lawfare organizado desde fuera por una policía patriótica o por un Villarejo o por una mente que está, digamos, moviendo los hilos, sino que es un sentido de justicia interna
que o se salta la ley o por lo menos la interpreta de una manera tan extrema y tan dirigida que hace que la ley haga lo que ellos consideran que tiene que hacer. En el caso Alsasua o el caso Puigdemont, o a mi juicio lo que ocurrió con los líderes del independentismo. Por tanto, ¿Cataluña fue lawfare, fue justicierismo o fue Estado de Derecho? A mi juicio no fue Estado de Derecho, y la mejor demostración es lo que ha pasado en Europa, donde otros Estados de Derecho, muchos, y todos coincidiendo en las mismas argumentaciones, han dicho: no vemos ningún delito. Es que es muy grave lo que nos han dicho desde Europa. No vemos delito. Eso es lo que nos están diciendo. Pero repito, o sea, a mi juicio tampoco fue el lawfare, sino que fue esta tercera categoría que me he inventado yo y que no tiene más recorrido que este, del justicierismo. Y creo que con esto acabo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Abrimos pues un turno de preguntas o de intervenciones o de reflexiones, que tenemos unos 20 minutos para... A mí me gustaría que insistieras un poco en esa frase que se extendió tanto, lo de que no se vayan de rositas. O sea, ¿hubo algún delito los días 6 y 7 de septiembre cuando el Parlamento catalán declaró o aprobó las leyes de desconexión? ¿O se hizo todo protocolariamente acorde con el derecho? ¿O hubo algún quebranto del derecho en esos días? Bueno, vamos a ver, esa es la gran cuestión. Yo, evidentemente, aquí tenemos que tener clara una cosa, es que el Tribunal Supremo al final dictaminó que sí hubo un quebranto del derecho, que hubo un delito que se cometió un delito de sedición. Yo no lo veo, o sea, yo leí los autos judiciales y las sentencias y yo lo que veía es que se estiraban mucho los hechos para que encajaran en el tipo penal descrito. En derecho, en teoría del derecho, hay algo que es la noción de tipo penal. El derecho penal, de todos los derechos que hay, ¿no? El derecho civil, el derecho familiar, el derecho universitario, el derecho laboral, el derecho penal se supone que tiene que ser el más garantista y el más cuidadoso. Y por eso funciona mediante los tipos. Un tipo es una definición muy clara de un hecho, de tal manera que cuando está muy bien definido en la ley el tipo, es decir, digamos el guante, los hechos sociales tienen que encajar como un guante en el tipo. Tiene que estar muy claro que lo que ha ocurrido por parte de determinados actores encaja perfectamente en el tipo penal. Y tú no puedes estirar el tipo, no puedes interpretarlo, no puedes hacer malabarismos. Y a mi juicio se hicieron. Y tampoco, y hay un principio evidente en el derecho penal que es in dubio pro reo, que lo conocemos todos. Si hay alguna mínima duda de que esto entra en el tipo, si hay una mínima duda, tenemos que dictaminar inocencia. Y a mi juicio, lo que yo vi era exactamente lo contrario, era hacer que determinados hechos que se habían producido en Cataluña entraran en determinados tipos penales para que no se fueran de rositas. Pero, repito, esa es mi opinión, pero yo soy consciente de que hay todo un Tribunal Supremo, que no está conformado por una ni por dos personas, sino por muchas, que tiene una opinión diferente. Pero claro, a la vez el Tribunal Supremo está politizado y a la vez Europa, otros jueces han dicho que ellos no ven ni por asomo, y lo han dicho repetidamente y desde varios países, que esos hechos entraran en el tipo. Claro, pero yo te puedo dar mi opinión, pero el Tribunal Supremo tiene la suya. Eso es lo que yo creo que, lo que yo vi, por lo menos. Bueno, abramos el debate. A mí hay una cosa que siempre me choca. Ellos declararon que ¿cómo se llama? Espera, que no me voy a poner la palabra. Bueno, que se separaban, que... Acércate un poco más. Sí, pero dijeron eso y a continuación quedan suspendida.
nunca se ha hablado eso de queda suspendida, pues se supone que estuvieron unos segundos, ¿me entiendes lo que te digo? Declaramos la independencia y a continuación, pero queda suspendida. ¿No os acordáis? Sí, perfectamente. Eso fueron 7 segundos exactamente. Apareció en la Wikipedia como el estado más efímero de la historia, ¿no? 7 segundos de República Catalana y desaparece. Lo más significativo de esa declaración de independencia y de lo que realmente significaba es dónde Puigdemont la llevó a cabo. Si os fijáis, se fue a no sé qué parque de Barcelona. No la hizo en el balcón de la Generalitat, no la hizo rodeado de Mossos d'Esquadra, no la hizo en el ámbito institucional del poder catalán. Se fue a un parque y dijo, somos independientes. Y hubo 7 segundos de euforia y luego dijo, pero mejor no. Queda suspendida esa independencia. Claro, es un delito que un presidente de una comunidad autónoma se vaya a un parque y delante de unos seguidores diga cualquier barbaridad. No. ¿Es peligroso? Peligrosísimo. ¿Se puede defender? No. Ahora, jurídicamente, a mi juicio, ¿es un delito? No, y de hecho no le han condenado por eso. O sea, tuvieron que... Cuando digo tuvieron que, es que es dura la acusación que estoy lanzando, pero a mi juicio, en el fondo, lo que hicieron fue buscar en el Código Penal delitos que pudieran estirar de tal manera que... Claro, y de hecho, la sedición famosa, que fue el tipo penal que al final consideraron que encajaba, primero les acusaron de rebelión. Rebelión es golpe de Estado, es el nombre jurídico del golpe de Estado. Rebelión les absolvieron, el Tribunal Supremo no vio rebelión, pero sí vio sedición. La sedición, que es un delito muy extraño, decimonónico, que ahí cabe de todo, que es muy ambiguo, y se agarraron a eso. Ahora, lo que es la declaración de independencia, hasta donde yo sé, no fue jurídicamente. O sea, no hay delito, y tampoco, claro, los jueces, el Tribunal Supremo tenía que aplicar el Código Penal. Vamos, puedes estirar los tipos y puedes, bueno, en fin, hacer que algo encaje en el tipo, pero no puedes inventarte un delito. Entonces, esa declaración de independencia, hasta donde yo sé, no, jurídicamente no fue... A ver, tiene la palabra Carmen y luego Carmen Vega. Vega, a ver, un tema... Vega, espera un segundo que estaba Carmen. Que somos Cármenes las dos. Bueno, un tema que a mí me llama mucho la atención de nuestro país es lo que yo creo que es excesiva ideologización de la justicia, del poder judicial. Yo veo que su comportamiento y sus reacciones y muchas de sus sentencias son absolutamente ideologizadas. Tú has puesto el ejemplo hace poco de su comportamiento con Podemos. O sea, ahí ha habido algo que no puede calificarse ni siquiera de democrático, en mi opinión. Que la ley de amnistía sea legal o no, yo creo que va a depender, bueno, depende, sabemos, de la composición ideológica del Tribunal Constitucional, exclusivamente. Si el Tribunal Constitucional tuviera una mayoría conservadora, la amnistía sería ilegal. Y si es progresista, la amnistía será legal. Entonces, ¿dónde quedan los principios generales del derecho? ¿Eso existe o ya no funciona? Sí, bueno, me hacéis preguntas complicadillas. Sí, vamos a ver. Primero, ideologización o politización del sistema judicial. Sí y no. Yo siempre digo, vamos a ver, el sistema judicial, el Poder Judicial en España, para los millones de ciudadanos que regularmente nos enfrentamos a cuestiones judiciales, a litigios, ¿está politizado el sistema? No. ¿Los ciudadanos estamos satisfechos de cómo funcionan los jueces con respecto a la acción cotidiana de la justicia? Que se herencias, testamentos... Sí. O sea, no hay politización. Ahora bien, cuando vamos a las cúpulas del Poder Judicial, especialmente el Tribunal Supremo, ¿hay politización? Efectivamente la hay. En España las encuestas dicen que los ciudadanos
tenemos una percepción de la politización de la justicia muchísimo mayor que la media en Europa. Es decir, objetivamente los ciudadanos creemos que la justicia está politizada, pero siempre en las cúpulas y siempre con respecto a cuestiones políticas como esta de la amnistía, ¿no? Que es la perfección de la idea del conflicto político, ¿no? El no va más. Entonces sí que hay ideologización y sí que está politizada en las cúpulas. Pero es que no puede no estarlo porque el Tribunal Supremo, como os he comentado, está elegido a dedo, son decenas de jueces, no penséis que son 12 o algo así, son decenas y decenas, cada año se recambian, hay jubilaciones, hay mucho cambio, y está elegido todo el Tribunal Supremo y todas las salas que tiene por 20 señores que a su vez están elegidos por los políticos. Y entonces en este país, en vez de asumir que efectivamente la cúpula del Poder Judicial está politizado, los propios partidos lo que hacen es, con una mano politizo, intento maniobrar para tener cuantos más peones mejor, y por otra acuso al rival de que politiza a él. El Partido Popular, ¿por qué dice que no renueva el Consejo General del Poder Judicial? Los argumentos que lanza y que sus electores, lógicamente, compran y creen, con sinceridad, son que lo hace por independencia de la justicia. Pero claro, evidentemente lo hace porque tiene mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial actual y por tanto no quiere renovarlo. Si Rajoy hubiera ganado las elecciones el 23 de julio, lo hubieran renovado a la semana, por el mismo método. Ahora dicen, queremos cambiar el método y tal, ya, pero tú una ley la tienes que cumplir. Tú no puedes decir, no obedezco la ley porque creo que hay que cambiarla. Cuando te toque pagar impuestos, intentar argumentar eso. No, creo que hay que cambiar esta ley y no voy a pagar impuestos. No, la ley se cumple y luego en el Parlamento, si tienes mayoría, la cambias. Pero no se incumple diciendo que es una ley injusta. No funciona así. Por tanto, la politización existe y existe sobre todo en esos ámbitos. Lo de Podemos, sin duda, en Podemos se han mezclado más, o sea, lo de lawfare y policía patriótica y gente que ha ido a por ellos desde las estructuras de poder, pero ya no solo jueces, sino que a un juez muchas veces te llega un caso que ha sido fabricado por la Guardia Civil o por la policía y el juez evidentemente no sabe que ha sido fabricado por la policía y simplemente le da curso a esa investigación. Pero sí que ha habido, a mi juicio también contra Podemos, ha habido ataques que no, digamos, están cubiertos por la mínima idea del Estado de Derecho. Ha habido juego sucio. Yo creo que es evidente. Pero, en fin, esa es otra cuestión con respecto a la politización de la justicia. Gracias. Bueno, mi pregunta o mi intervención es mucho más de andar por casa, ¿eh? Bueno, a ver, a mí me ha quedado la impresión de que la parte ética del tema de hoy, ¿no? O, dicho de otra manera, los principios, precisamente es lo peligroso del asunto, la cuestión de los principios. Yo me acordaba de Groucho Marx, ¿no? Si no le gustan mis principios, pues tengo otros, ¿no? Y así es como me parece que pasan las cosas. Y luego yo, no tanto en el tema de la ley de amnistía, sino cuando has hablado del 155, la aplicación del 155, creo, a lo mejor me equivoco, que era algo así como cuando una autonomía no hace lo que debe hacer, entonces va y se puede aplicar el 155 para ponerla en suspenso. Bueno, entonces yo estaba pensando, tenemos un momento político donde autonomías que están mayoritariamente gobernadas por Vox, con el apoyo del PP, están poniendo en crisis, en cuestión, e incluso sustituyendo leyes progresistas que ha costado muchos años que se consiguieran, y no sé, esa es la pregunta que yo me estaba haciendo. Ahí hay algo que hacer, hay algo que se puede hacer jurídicamente hablando. Hay un 155 que en situaciones de ese tipo, para mí es una amenaza tremenda, lo que estamos viviendo, de retrocesos importantísimos. ¿Se podría hacer algo al respecto? Bueno, empiezo de las dos cuestiones.
al principio estaba muy de acuerdo contigo cuando has dicho, me parece que lo peligroso son los principios. Efectivamente, lo duro de la profesión de un juez es que no puedes tener principios más allá de la aplicación de la ley. Tú como juez te tienes que ceñir a la aplicación de la ley y tus principios no tienen que intervenir y no tienes que buscar otras cosas más allá de lo que el Código Penal establece en este caso. El problema no es lo de Marx, ¿no? Si no te gustan mis principios, tengo otros. El problema es que hay jueces que creen que sus principios son tan inequívocamente acertados, adecuados, sagrados, intocables, que fuerzan un poco mucho la ley, precisamente movidos por su moral. O sea, ellos actúan, eso es lo que yo llamo justicierismo, ¿no? Ellos actúan convencidos de que están actuando haciendo lo correcto. Claro, ¿qué es lo que les mueve en muchos casos? Un nacionalismo español que ellos consideran que está por encima de muchas cosas. Entonces, esto de los principios, estoy de acuerdo planteado así. No tanto que cambien de principios, sino que el problema es que tienen demasiados principios. Y lo de 155 yo no estaría de acuerdo con lo que planteas. Es decir, utilizar el 155 para intervenir una comunidad autónoma porque para eso están cada 4 años las elecciones. Si el Partido Popular y Vox no te gusta lo que hacen o te parece que es una aberración, pues hay que hacer política, hay que convencer a la ciudadanía y hay que ganar las elecciones dentro de 4 años. Pero claro, utilizar el 155 para intervenir una autonomía porque la política que están llevando a cabo los representantes electos por los ciudadanos de esa autonomía no nos gusta, creo que no funciona así. O sea, el 155 está ideado para otras cosas que tienen que ver con el hecho de que una autonomía, como pasó en Cataluña, a mi juicio, está haciendo cosas que no debe, pero saltándose la ley o poniendo en peligro determinada estabilidad institucional, no haciendo política por mucho que nos disguste. Que estoy de acuerdo en que hay cosas que se están haciendo en determinadas autonomías que a mí no me gustan nada, pero tampoco me gustaría que intervinieran en Navarra el 155. Si interviene ahora Pedro Sánchez utilizando el 155, yo que sé, en Castilla-La Mancha, nos arriesgamos a que entonces, cuando gobierne el Partido Popular en Madrid, intervengan con el 100. O sea, no es el juego para nada, ¿no? Tiene que ser cada 4 años la política de los electores de cada comunidad autónoma los que decidan. Y lo mismo pasa también con la ley de memoria histórica, ¿no? En Aragón hay una ley, se vota en el Parlamento, hay una ley, hay un ordenamiento y en principio que quiere hacer justicia, ¿no? con lo que pasara en aquel entonces, hace 80 o 90 años. ¿Qué pasa ahora? Cambia de parlamentarios, cambian de color el Parlamento de Aragón y se puede cargar todo eso. Entonces, ¿qué estamos? Al socaire del juego, o sea, del juego de fuerzas, de que hoy mande yo, tú dentro de 4 años y volvamos otra vez a las mismas. Y es que no sé, parece que no tiene ya valor, ¿no? Sí, pero aquí mi respuesta sería la misma. Efectivamente, te puede gustar más o menos que cada 4 años haya cambios bruscos de guión. Pero mientras sean políticas que correspondan al gobierno de la comunidad autónoma, nos tenemos que ceñir a esa dinámica institucional. Otra cosa es que el poder político, la clase política, sea incapaz de llegar a acuerdos transversales en determinadas cosas y funcione por vaivenes, ¿no? Ahora llego yo, hago la rasa de todo lo que has hecho tú y lo contrario radicalmente. Y luego llegarás tú y viceversa. Esto está funcionando con las leyes de memoria histórica y funciona sobre todo con educación. Cada vez que llega uno, en el ámbito de la educación, te hace una nueva ley con una mayoría de un 51% en contra de los otros y los profesores, yo he sido profesor de instituto y de bachillerato muchos años, los profesores y el sistema educativo tenemos que cambiar de modelo y tal, y 6 años después nos lo cambian otra vez y 3 años después, y eso es un desastre. Es un desastre y es una pena que la clase política no sepa llegar a acuerdos, lo que antes se llamaba acuerdos de Estado, ¿no? Acuerdos que, por lo menos
consensúen un determinado bloque inamovible y luego dejen otro para el juego institucional de los 4 años. Pero aunque sea una pena, funciona así. O sea, no hay. Si ahora en Aragón han llegado un determinado gobierno, ha llegado al poder un determinado gobierno con una determinada ideología y aprueba unas leyes que no nos gustan nada, pues habrá que convencer a los aragoneses en 4 años de que cambien. Pero no hay otra manera en política de funcionar, y eso nos puede parecer terrible en el sentido de que vamos dando vaivenes, pero tenemos que ver el lado bueno. Todo depende de nosotros, es decir, cada 4 años al final decide la gente, y es mejor que haya vaivenes debidos a la voluntad popular a que haya, evidentemente, ¿no?, una única política muy coherente, inamovible, pero que no haya sido elegida por nadie. Entonces, muchas veces es el precio a pagar. Pero yo ahí no veo mayor problema de funcionamiento democrático, más allá de este que te comento, de que la clase política, en fin, debería... Muchas veces los incentivos de la clase política son buscar el desacuerdo, es decir, no es que estén en desacuerdo, es que lo tienen que buscar para que parezca que discrepan y, por tanto, unos son mejores que otros. Hay un problema de incentivos recurrente, pero a la vez las discrepancias existen en la sociedad, es decir... Hay personas de ideología muy diferente que también, lógicamente, tienen derecho a voto, diferente a la mía, y muchas veces ganan ellos. En mi caso ganan casi siempre, pero bueno, así tiene que ser. Bueno, vamos a terminar. Una muy breve. En lo que ha comentado de la ley de Zapatero, que ha puesto de ejemplo, tardó 8 años en pronunciarse el tribunal. ¿Aquí se prevé que van a ser unos plazos más cortos o cómo va a ir esto? Porque claro, como tienes ese comodín, yo recurro al Constitucional, se para todo, ¿no? ¿Cómo va el tema? Bueno, hay 2 cosas. No se para todo, es al revés. O sea, tú apruebas una ley en el Parlamento y la ley se activa, y si dentro de 8 años el tribunal la echa abajo, entonces se paraliza. Pero de momento con el recurso al Tribunal Constitucional no se para. Sí que se pararía si hay un recurso, una cuestión, ¿cómo le llaman? Una cuestión prejudicial, que es el juez al que le toque aplicar un caso de amnistía puede preguntar a Europa, estoy simplificando mucho, si esa ley es constitucional o no de acuerdo a vamos a decir, al ordenamiento europeo. Y ahí sí que se paraliza porque es el juez el que dice, no, yo no aplico esto hasta que Europa no me dé una respuesta. Ahí sí que se paralizaría, y lo van a hacer con total seguridad, o sea, porque la ley de amnistía, cuando toque aplicarla, no es solo un juez, sino que hay varios casos abiertos, hay centenares de personas que se ven afectadas y va a haber varios casos. Entonces, con que uno de esos jueces eleve una cuestión prejudicial, se paralizará. Pero eso, como mucho, creo, yo tampoco soy experto en estas lides, en 1 año, año y medio, Europa respondería. Y entonces el juez, si Europa le responde que sí, debería continuar con la aplicación de la ley de amnistía. Y el recurso al Tribunal Constitucional, que es lo que planteabas tú, también se rumorea que va a ir muy rápido. ¿Por qué? Porque ahora hay una mayoría progresista en el tribunal, porque el tribunal más o menos tiene la capacidad de resolver rápido si quiere, porque es una cuestión candente, y todos los rumores dicen que esta vez va a ir rápido. Pero tampoco hay una garantía al respecto de nada. Pues sí, ahora sí. Muchas gracias, Jorge, por esta 4ª vez. Esperemos que pronto se cumpla la 5ª. Y gracias también a todos vosotros los que habéis permanecido fieles y leales con vuestra asistencia, haciendo posible la realidad de la Escuela de Ciudadanía. Nos tomamos ahora unas vacaciones hasta octubre y en breve os enviaremos un correo indicando la fecha y el orden del día de la asamblea que celebraremos en la primera quincena de junio. Pues muchísimas gracias por vuestra presencia, muchas gracias, Jorge, y hasta el mes que viene.